Bueno, amados hermanos, vamos a ir a la palabra en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Vamos a ir a la enseñanza, preparados todos. Y bueno, vamos a continuar con ese estudio que estamos haciendo acerca de entender quién es Dios, conocer quién es Dios. Recuerden, para que no nos olvidemos, pues, que venimos haciendo un estudio de los mandamientos y específicamente hemos estado estudiando el mandamiento de no robarás, de no hurtarás. Pero dentro de esto nos hemos visto en la necesidad de abrir un espacio para que nosotros conozcamos más quién es Dios. Porque conociendo quién es Él, quién es el Dios al que nosotros servimos, pues así le vamos a poder honrar. Porque muchos deshonran a Dios, porque muchos no le honran, como dice la palabra, a través de sus bienes. Y lo deshonran, al contrario lo deshonran. ¿Por qué? Porque no saben, no conocen quién es Dios. ¿Quién es? Sí. Pero este llamado a conocer a Dios no está dirigido en realidad, amados, para que simplemente lo honremos en la parte de nuestros bienes. No, esto debe ir mucho más allá. Quiero que entendamos esto, porque incluso nuestro Señor Yeshua lo dijo. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, Dios único y verdadero, y a Yeshua Mashiach, a quien tú has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Mire lo que dice el Señor. En esto consiste la vida eterna. ¿De qué estamos hablando aquí? Es de la vida eterna. Que te conozcan a ti. Entonces, conocer de Dios tiene que ver con la vida eterna. A medida que más le conocemos a Él, conocemos más el plan de Él para nosotros, la vida eterna. Entonces, no se trata solamente de que conozcamos a Dios para que podamos honrarle correctamente con nuestros diezmos, ofrendas y primicias. No, se trata es de la vida eterna. Y obviamente dentro de todo ese paquete de bendición gloriosa, todo ese paquete llamado la salvación que el Eterno nos provee a través de Yeshua, pues obviamente aprendemos a honrar a nuestro Padre Celestial. Pero hay una necesidad muy grande, conocer quién es Dios. Entonces vimos eso y lo estamos viendo a través del rey David. Cómo él logró entender y conocer quién era el Eterno. Y eso que David vivió en un tiempo en el que él tenía la esperanza del Mashiach en cuanto a su primera aparición, esa esperanza que algún día él vendría, el Mashiach. En cambio nosotros somos la generación que podemos dar testimonio que Mashiach ya vino, ya hizo su primera aparición como estaba profetizado. ¿Qué estamos esperando ahora? Su segunda aparición. Y en esa segunda aparición estaremos con Él ya en su reino. Entonces, por eso, con mayor ahínco, nosotros debemos conocer de Dios, porque a nosotros ya no se nos fue dado eso. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de tener espíritu del Señor, el espíritu del Mashiach, y podemos comprender mucho mejor quién es Dios verdaderamente para nosotros. Entonces estamos viendo y estamos usando, digamos, al rey David en su experiencia de cómo él, y como lo hemos visto los dos últimos Shabbat anteriores, él como estaba anonadado, ¿no? Él estaba estupefacto, maravillado, asombrado, ¿sí? De quién era el Eterno. Y cada día se asombraba más. Y vamos a seguir viendo el ejemplo de este hombre, del rey David, sobre todo que es un hombre del cual se dice que fue conforme al corazón de Dios. Entonces, por eso a este hombre también se le da la bendición de que de él vendría el Mashiach, de él, de su simiente, de su linaje, de su línea. De él vendría el Mashiach, ¿no? Por eso, sin lugar a dudas, que al Mashiach también, a nuestro Señor Yeshua, se le llamaba hijo de David, ¿sí? Ben David en hebreo, Ben David en hebreo, hijo de David, ¿sí? El hijo de David, Ben David en hebreo, hijo de David,
ten misericordia de mí. Le gritaban al Mashiach continuamente, ¿sí? Ujú. Y es que tiene una relación bastante grande allí esto. Entonces, vamos a seguir viendo acerca de esto. Y estamos viendo por el momento un primer aspecto del cual habló David, de la Ujú. De la grandeza grandeza. de Dios, ¿sí? De la Gedulá, la grandeza de Dios, Gedulá, que fue es lo que hemos estado viendo en los últimos Shabbat, y quiero que continuemos viendo esto porque es que esto es fascinante. O sea, ver la grandeza de Dios también es fascinante. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18 en adelante. En los versículos anteriores a ese versículo 18 de segundo libro de Samuel, capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18 en adelante, los versículos anteriores, el Señor le está hablando al rey David a través de Natán, precisamente el profeta por medio del cual lo descubrió y le increpó su pecado y Ujú. lo corrigió. También a través de él le está hablando de lo que el Eterno ha trazado para llevar a cabo la construcción de la casa, de lo que iba a ser el templo, toda esta maravilla, que de hecho para su tiempo sería una maravilla de la ingeniería Mm. y de la arquitectura en aquel tiempo, ¿sí? Un desafío muy grande, altísimo, sobre todo porque no se contaba con todo el desarrollo técnico y tecnológico, por ejemplo, que tenemos hoy. Y el Señor le acaba de hablar a él a través del profeta, ¿sí? Dándole como esta revelación de lo que iba a ser todo este desafío. Y dice el versículo 18, segundo libro de Samuel 7:18, dice, y viendo el rey David, y viniendo el rey David, se puso en presencia de Yahweh y dijo, oh Adonai Yahweh, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas permitido venir hasta aquí? Mm. Tremendo. O sea, él no, él decía a sí mismo, Mm. ¿quién soy yo? O sea, él no se daba ningún tipo de mérito en sí Ujú. mismo. De hecho, se veía como algo minúsculo y como alguien que no merecía ni siquiera tener esa honra Ujú. de ser el que organizara todo este proyecto tan enorme que tenía que ver con la obra de Dios. Ujú. Entonces él ni siquiera se consideraba digno, Digno. ¿sí? Como hay muchas personas que sí tienen una estima mucho más alta de Claro. la que deben de tener y piensan que aún lo que se les ha dado es muy poco y que merecen más. Esa es la Pero generación del merecer. así es. Pero obviamente este pensamiento del rey David partía de la base del entendimiento de quién era Dios. Él ve al Eterno tan grande, o sea, es tal su grandeza que aún este emprendimiento que el Señor le dice a él y le ordena que lleve a cabo para que recaude todo lo necesario a fin de que luego su hijo, porque recuerden que va a ser el hijo del rey David, Salomón, el que va finalmente a construir, porque el Señor le advirtió a él, no, tú no lo vas a hacer, pero sí te vas a encargar de organizar todo, toda la logística, Mm. todo vas a reunir todo lo que se requiere, Claro. todos los materiales, todo el dinero, todo lo vas a dejar allí y ese emprendimiento lo va a concluir tu Tu hijo. hijo. Y él no se sentía, él ni su casa. Por eso dice, ¿quién soy yo y qué es mi casa? Porque ¿qué era la casa de él? Que es mi Pues familia. su Ajá. familia. Sí, listo, está bien, no lo voy a hacer yo, pero es que no soy yo nadie, ni tampoco Mi casa, mi mi hijo. familia. Ujú. Aunque mi hijo es el que lo va a construir, ninguno de los dos en realidad tenemos algo de dignidad para llevar a cabo la obra de aquel Dios que es Gra- tan grande. Entonces, siendo él el rey, por eso dice,
Y viniendo el rey David, teniendo la posición más alta y de mayor privilegio dentro del pueblo, él mismo sentía que no era nada y por eso preguntaba al eterno Yahweh y le decía, ¿quién soy yo? Y esa es la pregunta también que nosotros tenemos que hacernos, ¿no? ¿Quiénes somos delante de Él? El problema es que a veces nuestro orgullo y nuestra altivez nos lleva a creer que somos superiores a Dios y somos superiores a su palabra. Sí. Y por eso muchas veces queremos pasar por encima de su palabra y pisotearla y no hacer de acuerdo a lo que ella dice. De hecho, nos creemos tan superiores a Dios que creemos que tenemos la potestad y la soberanía de determinar qué partes de su palabra sí cumplimos y qué partes no. Yo no sé si usted conozca personas así, que dicen, este mandamiento sí, pero este de aquí no. Este no es para mí, este es para judíos. Bueno, este de aquí arriba sí, este estoy dispuesto a hacerlo. No, pero este no. Y este de aquí tampoco. Y empiezan a ponerle así, condiciones. ¿Por qué? Porque hay una superioridad que se quiso colocar desde Edén. Una superioridad que se quiso poner en el corazón del hombre de parte del enemigo, de parte del Satán. Cuando el mismo Satán convenció al hombre y a la mujer de tomar y comer del fruto del cual no debían hacerlo. ¿Con qué condición lo hicieron? Porque llegarán a ser como Dios. Entonces, como que hay ese intento continuamente, ¿no? Y pensamos que esa condición o esa situación solamente sucedió en Edén y que jamás nunca volvería a suceder. Pero es lo que se repite a diario y constantemente en la gente. Estamos desafiando a Dios, queriendo imponer nuestra voluntad, queriendo hacer lo propio, lo que nos parece, decidiendo qué tomamos y qué no tomamos, qué obedecemos y qué no obedecemos, a qué nos sometemos y a qué no nos sometemos, porque al fin y al cabo estamos buscando ser iguales a Dios. Pero aquí vemos a un hombre que tenía una altísima dignidad dentro del pueblo. Siendo el rey, él tenía una categoría superior a cualquiera otra dentro del pueblo. Sin embargo, esa condición no lo llevó a él a elevarse y creer que él estaba incluso por encima de Dios. No. Aún ante la orden que se le da a él para llevar a cabo el desarrollo de la construcción del templo, y cuando digo la construcción del templo era que, como lo he dicho siempre, ¿no? Reunir todos los fondos necesarios para que esto luego se hiciera, él creía que no era digno. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi casa? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi hijo? Para que tú permitas, para que tú vengas, ¿sí? Y me digas que debo hacer esto. No soy, ¿quién soy yo? No soy merecedor. Absolutamente no merezco nada. Entonces vemos a un David que entendía y sabía guardar, ¿sí?, la medida de él hacia Dios. Yo no soy merecedor de nada y no soy digno de nada. Amén. Al contrario de lo que se enseña en muchas congregaciones, que se nos eleva el ego, ¿no? Es que nosotros merecemos y podemos demandar y podemos exigir, y es que le podemos exigir a Dios porque nosotros somos Jehová Junior. Sí, yo no sé si usted ha escuchado eso. Sí, claro. Y usted es Jehová Junior, yo soy Jehová Junior, entonces me puedo poner al tú por tú con Dios. Al tú por tú podemos estar. Y le podemos hablar a Dios como se nos plazca y podemos ordenar y decretar. Y por eso hay personas que hablan incluso de las potestades superiores como de los ángeles, que ellos les dan órdenes a los ángeles. Sí. Y por allí una falsa predicadora de estas, ¿sí?, sale diciendo que ella le da órdenes a los ángeles, que incluso que cuando se le pierde
un zarcillo o algún elemento de ella, ella llama a los ángeles y dice, me hacen el favor y ya van y me buscan lo que se me perdió, porque son sus esclavos. Ujú. Cuando la Biblia dice que el que ordena a sus ángeles es Dios, ¿sí? Por eso dice, ¿sí? Porque Él, hablando de Dios, ordenará que sus ángeles, Él ordenará a sus ángeles acerca de ti que te guarden. O sea, guarden. les dará Él, Dios, les dará orden a los ángeles de Él Que guarden que acá. te guarden en sus caminos. Pero es Dios el que les ordena a las potestades superiores, no nosotros. Y había también Nosotros somos inferiores a los ángeles. una cantante que decía, no aceptamos un no por respuesta. Eso fue muy Sí. fuerte, o sea, como Cuando estaba enfermo, había otro cantante enfermo. otro y, cantante cristiano que estaba Ajá. enfermo y estaba desahuciado. y entonces, ¿qué hacía? Y en aceptaban orando por un- él decían, no no aceptamos aceptamos un no por respuesta de Dios. O sea, tuya. O sea, sí, de como- parte de ti, Dios, no aceptamos un no. Uy, eso Queremos que fue lo fuerte. sanes. Él es sano y no aceptamos un no no. por respuesta. Entonces uno dice, bueno, entonces definitivamente, Y el cantante murió, ¿no? sí, claro. Falleció. O Pues, sea, y no estoy diciendo que nos alegramos por eso, no, ¿no? o Sí, sea, sino que es muy pero osado ver una persona que le da ese tipo de órdenes, entre comillas, porque no le está ordenando nada, Ujú. pues a Dios, y que la gente que la escucha, Es pues que- va a tener ese mismo ejemplo y Sí. lo va a hacer igual. Es que es un pensamiento tan, ¿cómo lo llamamos? Mm. Yo no sé ni qué nombre darle, ¿sí? De creer que nosotros podemos darle una orden a Dios. O sea, tan abusivo, tan iluso, ¿cierto? Podemos decir. Sí, O es sea, iluso, hay gente tan pero ilusa que cree que puede llegar a osado, o eso. sea, eso es, Y también, sí, osados, sí, es que me parece que más, traspasan, ¿no? Los límites. sí, o sea, temerarios, no sé, así se dice, Sí, pues temerario, alguien temerario es alguien no que tiene temor, va de como frente sea, ¿no? metiéndose a todo sin importarle Ajá. el peligro, ¿sí? Entonces, pues, la verdad es que sí, somos, o sea, los seres humanos osados, todo eso, pero pues también muy ilusos, Sí, porque es que tiene que ser uno muy iluso para creer sin sesos, ¿no? que uno le puede Descerebrado. dar una orden a Dios. Es que ni No, siquiera los no. ángeles. O sea, en ninguna parte de la Escritura dice que nosotros tenemos potestad, poder, autoridad para darles órdenes a los ángeles de Dios, Ujú. a los seres Sí, espirituales. se ve mucho en las iglesias cristianas de... De hecho, de hecho, en categoría Ajá, ya iba a dice, decir eso, somos menores que menores. ellos, Si somos menores, que nada ellos. más en ese orden ya deberían las personas que predican acerca de eso tener en cuenta que están diciendo una mentira, porque si somos Ujú. menores en Sí. categoría, entonces es que eso es demasiado... Es que la altivez, el orgullo es muy... Sí, no deja ver realmente. de verdad, ya cuando hay tanta altivez en el miedo. corazón de los hombres, entonces ya hay un despropósito. Qué miedo, Sí. qué miedo eso. Entonces David entendía esto en cuanto a lo que tenía que ver con la grandeza de Dios. Entonces sigue diciendo el rey David allí en el versículo 19. Y no siendo suficiente con esto ante tus ojos, oh Adonai Yahweh, has hablado también acerca del futuro de la casa de tu siervo. Y esto es una ley para el hombre, oh Adonai Yahweh. O sea, David decía, de verdad, David estaba aterrado. Yo creo que Sí. él más que asombrado estaba aterrado. Porque no solamente le permitía, o sea, no solamente, perdón, Dios le permitía, sí, Dios le permitía a él hacer todo lo necesario para que se pudiera construir Ujú. esa casa, sino todo lo que era relacionado al futuro de su casa. Y yo creo que él estaba aterrado, digo yo, porque el futuro de la casa de David, como lo expresé hace unos minutos, tenía que ver con el Mashiach, Claro. porque de su línea, venía el Mesías. Mashiach, Ujú. el Mesías. Y por eso dice, y esto es una ley para el hombre, esto es una Torah, una ley para el hombre, oh Adonai Yahweh. Ujú. Esto
que has hablado, me has hablado a mí, has hablado a mí y has hablado acerca de mi casa, no solamente edificar un templo para tu gloria, sino lo que has hablado del futuro. De hecho, la palabra que habla allí dice el futuro lejano. Ujú. La palabra literalmente es el porvenir lejano o el futuro lejano. No sé aquí cómo puede estar el Eh, versículo 19. Dice, como si esto fuera poco, Yahweh Elohim, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su casa. Ya. Pero es el futuro, no el futuro cercano, sino el futuro lejano. Ujú. Claro, proyectándose hacia dónde, hacia el Hacia el Mashiach. Mesías. Entonces, él iba a ser de alguna manera el instrumento que Dios iba a usar para ser el artífice de construir una casa, físicamente hablando, un templo, pero también de construir el linaje del cual se iba a Sería el levantar Mesías. el Mashiach. Ujú. Y por eso dice, y esto no te fue suficiente con el solo hecho que me digas, constrúyeme un templo, sino lo que has hablado de la casa de tu siervo hacia el futuro lejano. Ujú. Él estaba de verdad, yo digo, wow, Maravillado. ¿sí? Estaba maravillado. Y esto es una ley para el hombre. Oh Adonai Yahweh, esto es una Torá. Es decir, que la situación del futuro, de lo que Dios había dicho a David, era Torá. Ajá. Es que literalmente se usa la palabra Torá allí. Mm. De hecho, observé y busqué varias versiones de Biblias, cómo lo traducían. Y entre todas las versiones de Biblia que busqué, ninguna tradujo Torah, Ujú. ¿sí? Entonces, allí literalmente Torah. Y esto es Torah. O Ujú. sea, esto es Torah. Si lo que tú has hablado acerca del futuro distante, lejano, acerca de la casa de tu siervo, lo has planteado como ¿qué? Una Como Torah. 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 O sea, no es cualquier tipo de ley, Ujú. es Torah. Torah. Y dice esto, y esto lo planteaste como Torah para el ser humano. Es decir, que el ser humano debe entender, lo que le está diciendo es, los seres humanos deben entender que lo que tú decretaste para tu siervo y para su Ujú. casa, eso es Torah. Ese es el plan, Torah. Entonces, si es Torah, es inquebrantable. Ujú. Si es Torah, nadie lo puede cambiar. Eterno. Si es Torah, es eterna. Si es Torah, nadie puede decir que está caduca o que va a caducar. Ujú. Lo que tú has planteado para tu siervo y para la casa de tu siervo va a quedar como establecido como Torah para la humanidad, para el hombre, Adam. Aparece ahí el Hadam, que es la humanidad. Oh Adonai Yahweh. Tremendo esto. ¿Y qué más puedo añadir? Dice él. ¿Yo qué más puedo decir? Que tú no sepas. Dice, ¿qué más puedo añadir? Yo, David, hablando contigo. O sea, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué más puedo Objetar. expresar? No, es que ante Dios nos quedamos sin Mudos. palabras. O sea, observemos la forma en que el rey David entonces entendía a Dios. O sea, no tengo palabras. Ante ti, las palabras faltan. Ante ti no hay palabras, realmente no existen palabras con las cuales yo Te pueda describir. pueda Ujú. llegar a ti y hablar contigo. ¿Sí? No, me quedo sin palabras. Ujú. Me quedo sin palabras. A diferencia de otros, ¿no? Que le ordenan a Dios, le dicen. Acá vemos un David en la condición de un siervo continuamente. Soy un siervo. No tengo palabras ante mi Señor, no tengo palabras ante Adonai Yahweh, no tengo palabras. Las palabras faltan, las palabras se acaban, no hay palabras. No sé si, amados hermanos, logramos Claro. entender esto. Por eso quería
seguir viendo esto, porque es que de verdad David logró entender esa grandeza del Eterno. Y por eso dice ahí, ¿y qué más puedo añadir yo, David, hablando contigo? Oh Adonai Yahweh, tú conoces a tu siervo. O sea, yo puedo decir todas las palabras y ya tú conoces más allá de lo que yo mismo pueda Ujú. decir. Sigue diciendo el versículo 21. Has hecho estas maravillas. Mire esto tan hermoso. Allí el versículo 21 dice, por amor a tu palabra, y conforme a tu corazón has actuado con total grandeza. Y hay una palabra, Gedulá, otra vez. Gedulá, recuerden que estamos hablando de esa palabra, ¿no? Lo grande, la grandeza, Gedulá. Por amor a tu palabra, si hay algo que Dios ama es su palabra. Él por amor a su palabra cumple, por amor a su palabra lo hace. ¿Por qué? Porque su palabra es el fundamento de todas las cosas del cosmos, del universo. ¿Y por qué decimos esto? Porque la misma Biblia lo dice, que por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y la tierra. La palabra. ¿Y esa palabra en quién está representada? En Yeshua. Es la palabra viva. Él es la palabra eterna. Él es la Torah viviente, la Torah viva. Y por eso dice, por amor a tu palabra. Así que, amados hermanos, si hay algo que el Eterno, nuestro Creador, ama y lo cumple todo y lo da todo, es por su palabra. Entonces, si Él ama tanto su palabra, ¿quiénes somos nosotros para despreciar su palabra? Claro, para no amarla. Para no tener ese amor desbordado por su palabra. No se trata de ser fanáticos, amados hermanos, porque la gente piensa que porque nosotros hablamos y hablamos y hablamos de la palabra es fanatismo. Que porque hablamos y hablamos de la palabra, de hecho hay gente que dice, mucho cuidado, que la mucha palabra, sí, trae ensalzamiento, ¿no? Sí. Orgullo, sí, altivez. Que porque uno estudia y estudia la palabra. A mí me lo han dicho personas, ¿sí? Y me lo dicen, ¿no? Mucho cuidado, mucho cuidado, se envanece, mucho cuidado con su orgullo por tanta palabra. No, si la palabra es el efecto contrario, el conocimiento profundo real, ¿no? De las Sí, el verdadero conocimiento de la palabra y el conocimiento profundo lo que hace es poner humildad en nosotros. Claro, decir qué débil soy, cuánto te necesito, quién soy yo, no merezco nada, por qué me miraste a mí, por qué pusiste tus ojos en mí si no tengo valor alguno, si no es por ti. Y hay muchos en otro escenario, sí, totalmente diferente. Y hay muchos que de manera incorrecta usan el texto. Cuidado, que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Como si la palabra de Dios fuera letra, simplemente letra muerta, letra allí muerta. No, amados hermanos, la palabra de Dios, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. La palabra es viva y eficaz. La palabra da vida. Por eso el Señor le dijo al profeta Moshe, ¿sí? Tu corazón lo debes aplicar a la palabra. O sea, en pocas palabras, ¿sí? Tu corazón se debe transformar de acuerdo a la Torá. Le dice, tú debes aplicar tu corazón a las palabras de esta Torá, porque en ella está la vida. ¿Qué está en la Torá? Que él se le dijo al profeta Moshe, la vida. Y por eso nosotros debemos aplicar nuestro corazón, o sea, es decir, que nuestro corazón se debe moldear a la palabra, no la palabra a nuestro corazón, no es nuestro corazón que se moldea a la palabra. Y cuando nuestro corazón se moldea a la palabra es cuando la palabra empieza a ser escrita en nuestros corazones, porque está preparado y está moldeado a la palabra. Entonces hay muchas personas que en realidad ven la palabra como algo que no es trascendental. Sí, hay que leerla,
pero pues no más, cuando en realidad Mm. hay que profundizarla, porque si hay algo que Dios ama es su palabra. Y por eso dice, por amor a tu palabra. Ujú. Dios ama su palabra y nosotros tenemos que aprender a amar lo que Él ama. Además, la necesidad del hombre está en esa palabra profunda. Realmente las almas lo que necesitan es una palabra profunda. Las almas están cansadas de los discursos superficiales y usted ve que en redes sociales es lo que hay. Todo lo superficial, y el ser humano sigue buscando y buscando y buscando algo que el creyente tiene, que es la palabra profunda, la palabra que da vida y que da vida eterna. Así es. Entonces, por eso nosotros sí tenemos que cambiar como ese concepto de que la palabra profundidad no, cuando es lo que necesitan las almas que se están perdiendo. ¿Y qué, Eso es y qué es realmente. lo que hoy está careciendo en Sí. los púlpitos en muchos lugares? Porque se hablan más es de las experiencias propias y se Ujú. hablan más es de las revelaciones, Dios me Y de lo reveló, que el me ser humano dijo puede hacer y por sí todo mismo, esto. ¿no? Y lo que Cuan- el ser humano puede hacer por sí Así mismo, es. no, no a través de lo que hace la obra redentora, sino de nuestro Señor, sino lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes alcanzar, lo que Ujú. tú puedes cambiar, lo que tú puedes desear, lo que tú te mereces, lo que tú, todo el tiempo. Entonces, de eso están inundadas las redes sociales y pareciera que algunos púlpitos están alineados con eso, porque digamos, eso es lo que vende, por así decirlo, pero no es la real necesidad de las almas que están gritando porque necesitan la salvación del Señor. Así es. Mm. Entonces dice, por amor a tu palabra y conforme a tu corazón, has actuado con total grandeza. Entonces el Señor actúa, siempre va a actuar, Él nunca se va a contradecir a sí mismo. Él actúa por amor a su palabra y conforme a su corazón. Has actuado con total grandeza. ¿Cómo actúa el Señor? Como es Él, con total grandeza, Grandeza. gedulá, ¿sí? Esa grandeza, eso que lo hace a Él magnífico, esa grandeza, y lo has hecho saber a tu siervo. Ujú. Y a pesar de esa grandeza, Él tiene misericordia de nosotros y nos hace conocer y entender las cosas. Sí, amén. Oh, dice versículo 22, Qué ¿cuánto te has engrandecido? Y vuelve a usar la misma figura, ¿no? De la grandeza de Dios. Por eso es que les digo que David, si había algo Mm. que David estaba asombrado y maravillado, él estaba maravillado ahora con la grandeza de Dios, la grandeza de él. Por eso David, uno podría pensar, wow, cuando dieron la ofrenda, ¿no? Que se habla, en que en la Biblia pues se usan las medidas de aquel entonces, pero cuando las pasamos a nuestras medidas actuales, son toneladas, Mm. toneladas y toneladas, y cientos de toneladas, ¿no? De oro, de plata, de piedras preciosas, toneladas, toneladas. Uno, wow, eso la verdad no le cabe a uno con la cabeza, ¿no? Porque si muchos estamos acostumbrados a los gramitos, ¿no? No. Tenemos un anillo que pesa tantos gramos y ya, Sí, ya, es suficiente, ¿no? pero cientos, cientos, cientos de toneladas que No, trajeron ellos no cabe en la para la cabeza. elaboración del templo. Y uno de pronto puede quedar como maravillado con toda esa cantidad, pero en realidad en lo que nos debemos quedar maravillados no es en toda esa cantidad, sino en la grandeza de Dios. Él estaba tan maravillado que dijo, no, todo mi tesoro particular, personal, como rey que yo tengo, lo doy. Claro. Y de hecho, él lo daba y estaba agradecido con Dios por poderlo dar. Gracias. Porque se sentía aún que lo que daba Privilegiado. era un privilegio. Claro, se sentía con privilegio. Sí, era un privilegio. O sea, yo estoy dando y esto Yo es un creo, privilegio. yo creo que eso es lo que nos falta todavía a muchos, entender que lo que tenemos es un privilegio. Amén. Cuando nosotros pasamos a ese razonamiento, que es un privilegio, entonces las cosas empiezan a cambiar realmente, todo empieza a estar en el lugar correcto y empieza uno a descansar, ¿no? Porque
entiende realmente la misericordia de Dios hacia uno, porque nos da el privilegio. Que usted pueda orar es un privilegio. Que el Sí, Señor escuche su oración es un sí, privilegio. Que usted pueda levantar una adoración al Señor es un privilegio. que Si le usted pueda está abriendo cantar. la boca para cantar alabanzas a Él, es un privilegio. Por eso el que se queda callado y no canta es porque no ha entendido. O sea, él se siente que no No tiene he el entendido quién es privilegio. Dios. Exacto, entonces a veces uno pelea mucho con eso, pero es que es gente que no ha entendido el privilegio. Si yo puedo ir cada Shabbat y entrar en Participar en cada Shabbat es un Shabbat, privilegio. si yo puedo hacerlo, si sus fiestas y sus convocaciones, yo puedo participar, es un privilegio. Que yo pueda levantar mis manos y adorarlo y exaltarlo y honrarlo y poderme unir al cántico Sí, es celestial un y poder me privilegio. unir a la alabanza, es un privilegio. Por eso hay personas que en medio, cuando estamos como comunidad adorando y alabando, así de manos cruzadas, Sí, es que, pues yo digo, sentados, es que como no se mirando para el sienten con piso, para el privilegio. techo, no han entendido quién No. es Dios, porque si ¿Y entendieran sabe quién es quién no Dios, tiene? estarían Y sabe, gozosos del privilegio. y sabe, Carlos, quién no se siente con privilegio, el que se considera un esclavo, Ujú, el que se considera que no es hijo, claro. un huérfano no tiene privilegio. Usted hable con una persona que ha pasado por orfandad, una de las cosas que más le cuesta trabajo es sentirse parte de, no creen que pueda tener ese privilegio. Entonces, Ujú. si nosotros partimos de la base de su grandeza, que Él nos da esa oportunidad y tenemos ese privilegio siendo de pronto no mereciéndolo, entonces las cosas cambian. Y a veces esa es la lucha, Carlos, es la lucha. Ese discurso está muy actual, ¿no? De que Sí. realmente no vamos a hacerlo porque no conocemos quién es el Es lo que Señor. pasó con los apóstoles, por ejemplo, específicamente con el apóstol Pablo y Silas, cuando ellos fueron azotados por estar predicando la palabra, dice que fueron azotados, y no solamente con el hecho de ser azotados, golpeados, fueron llevados a una mazmorra, Mm. fueron llevados a una prisión, y allá fueron metidos en la parte más profunda de la prisión, allá. Y dice que estando ellos allí, después de haber sido azotados, golpeados, vituperados, obviamente estaban heridos, Mm. con heridas abiertas, porque después de que lo azotaban, cada azote desgarraba la Mm. piel, ¿sí? Tremendo, Porque les golpeaban qué con unos tremendo. instrumentos que estaban diseñados para desgarrar, tenían púas, Y y levantaban los entonces cuando, tejidos. cuando golpeaban la piel, se incrustaban y al volverlo a sacar, levantaban, desgarraban la piel, los músculos, o sea, era algo tremendo. Y los azotaron fuertemente y después de estar azotados allí en prisión, sin que nadie los esté atendiendo, sin que nadie los esté consolando, No, absolutamente, y dice que tenían puestos grilletes, cepos en sus manos, en sus pies, entonces estaban heridos, estaban encadenado. encadenados, y de repente dice que empezaron a A cantar cantar. a Sí, es algo Dios, que uno no puede explicar, ¿no? ¿sí? Qué poderoso. Cantar a Dios. Y cantaban, y dice que todos los presos de la prisión los escuchaban cantar. O sea que no estaban cantando ahí como que, Entre sí, sí, dientes. allí, ahí entre dientes, sí, como un pájaro herido, tirado en el piso. No, no, ahí no, No, sí. no. Yo me imagino que ellos estaban era cantando salmos, ¿no? Ah, Sí, poderoso eres, Señor. sí. Grande es tu misericordia. Grandes y Digno de ser. maravillosas son tus obras. Exacto. Me lo imagino, Digno de ¿no? ser adorado, exaltado. Bendecimos tu nombre. No, Estaban impresionante. cantando y todos los presos. Y lo peor es que ellos los pusieron en la parte más baja de la prisión, la parte más profunda, y todos los presos. O sea, ¿de dónde saca uno fuerza después de Ey, que le han dado una garrotera, una golpiza de esas. una golpiza, los han golpeado, Brutal es la golpiza. están heridos, están encadenados, y levantar la voz allí en la prisión para cantar? Ujú. Entonces, uno dice, si ellos lo hacían en esas condiciones, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo la libertad, que nadie nos está golpeando, que estamos bien, que tenemos la salud, porque uno después de estar golpeado de eso, pues imagínese cómo queda el cuerpo, No. queda sin ánimo, o sea, humanamente se El pierde el ánimo dolor, por el el dolor. dolor, Ay, no.
porque hay un dolor grande, pero ellos sacaron fuerzas y cantaban y todos los presos en la prisión les oían cantar, dice la Biblia. Y nosotros que tenemos esa oportunidad, no lo hacemos muchas veces. ¿Por qué? Porque no hemos conocido. Entonces, por eso dice que ellos, y dice que Pablo y Silas se sentían dignos de ser azotados por causa de Yeshua. Llevar las marcas del Mesías. Digno, o sea, uy, esto es lo mejor que me ha podido pasar, que me azoten. Que me azoten es lo mejor, gloria a Dios, me acaban de azotar por causa de Yeshua. Gracias, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras. Y ahí cantando ellos. No, qué tremendo esto. Y nosotros muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hemos conocido quién es Dios. No hemos conocido quién es Él. Y por eso debemos entender esto. Por eso Él dice acá el versículo 22, ¡oh, cuánto te has engrandecido! Adonai Yahweh, nadie hay como tú, ni hay otro Dios aparte de ti, conforme a todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos. O sea, de todo lo que hemos escuchado de ti, todas los testimonios, todo lo que nos han contado nuestros padres, todas las hazañas, los milagros, todo lo que hiciste con el pueblo, todo lo que has hecho hasta el día de hoy. No hay otro, te has engrandecido, no hay otro como tú, no hay más, no hay fuera de ti. Tú, solamente tú eres Dios único, verdadero. Él de verdad estaba maravillado y por eso, amados hermanos, era la cosmovisión de David. Él por eso tenía una visión completamente diferente, que es la visión que nosotros debemos tener. Claro. Aparte también tiene que ver con que no se enseña tampoco que nosotros vamos a pasar por oprobio, por vituperio, por azotes. No, este cristianismo moderno no, Sí. digámoslo así, si lo Que el puedo decir cristianismo así. moderno, ¿no? Sí, no, el Enseña eso. cristianismo moderno está enseñando ahorita que, o sea, difícilmente usted ve un púlpito donde le digan, prepárese porque viene vituperio, prepárese porque La viene persecución. persecución, prepárese pero gozosos, entonces vamos a hacer Angustia, la tribulación. angustia. Debemos sentirnos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, van a venir pruebas, ataques, eso Sí, no lo enseña, eso entonces es. por eso parece mentira lo que pasó con el apóstol Pablo, que pudo haber hecho eso. Entonces, esta cristiandad que se está levantando ahora de la iglesia moderna, eso no lo tiene en su mente. Por eso cualquier cosa pequeña ya, Sí. no, aquí esto no es verdad, Si el Señor creen no es que real. son merecedores de todos los favores de Dios y que Dios está obligado a hacérselos. Entonces siempre están esperando eso porque eso es lo que les prometen, ¿cierto? Claro, entonces, pero Y se les quiebra la uña, cuando viene lo contrario ya se les quebró una uña. cambian de una de... Ay, Pero ¿qué Dios me pasa? abandonó. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios Ay, cuando no, se es me quebró la tremendo, uña? es tremendo. Igual, bueno, a nosotros no creo, o sea, yo creo que ¿Mm? a nosotros nos alcanzó a tocar un evangelio más Sí, fuerte, gracias a más Dios. gracias a Dios. De hecho, habían canciones que eran bien contundentes. Sí. Y crecimos así, entonces nosotros sí tenemos ese conflicto, o por lo menos a mí me pasa ese conflicto Por de eso que cuando cantábamos, batalla batalla no es batalla si no viene la prueba. si no hay la La calumnia, calumnia, batalla no es es batalla. No, es que, no, y créame que eso lo tiene uno aquí. Yo de niña, yo estaba preparada para la batalla. ¿En qué sentido? En que me enseñaron que no iba a ser fácil, que el Señor iba a estar conmigo, pero que no iba a ser fácil, que era una batalla. Pues que, ¿cuál es el concepto de batalla? Y yo estaba muy pequeña, ay, bueno, nos tocaban las mismas canciones. Y eso ayuda porque realmente es la verdad. El Señor siempre está con nosotros, pero que van a haber batallas y pruebas, Sí, las van a ver. Entonces, así no sé es. si tiene también que ver cómo podemos ver la grandeza del Señor si ni siquiera estamos dispuestos a sufrir ni poquito a Así es. causa del Evangelio. Ujú. Entonces es difícil. Y dice en el versículo 23, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación única en la tierra? De hecho, literalmente dice nación Ejad, Ejad, nación unida, Unida. única, nación única en la tierra, a la cual Dios vino para rescatarla como pueblo suyo y a ponerle nombre y a obrar con grandeza, vuelve y usa la palabra grandeza, Gedulá, y actos temibles a favor de ustedes,
expulsando a las naciones y a sus dioses ante el pueblo que rescataste de Egipto. Y has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo por la eternidad. Y tú, oh Yahweh, has llegado a ser su Dios. Entonces, él se siente privilegiado. Primeramente dice, ¿quién como Israel? Que has constituido a Israel en una nación única. Por eso nosotros debemos entender que somos parte nosotros. Yo soy parte de Israel. Amén. ¿Tú eres parte de Israel? Amén, sí. ¿Ustedes son parte de Israel? Claro que sí. Pues somos parte de una nación que es única. Y vuelvo y digo, no estoy hablando del Estado de Israel. Estoy hablando del Israel que Yahweh está formando para su gloria y para su honra. Ese Israel que cumple los dos requisitos fundamentales que están en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. ¿Sí? Que es ese Israel que es santo, dice los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Esa es la característica del verdadero Israel, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Usted guarda los mandamientos de Dios? Si su respuesta es amén, sí, gloria a Dios. ¿Guarda la fe de Yeshua? Si su respuesta es amén, sí, gloria a Dios. Significa que usted es Israel. Y por eso dice, como Israel, nación única. Entonces, Él nos da tal privilegio que pertenecemos a un pueblo que Él está formando que es único. Y está en unidad, en unidad. Y por eso dice que Él mismo vino, lo salvó, lo rescató, le dio nombre, le puso nombre y lo hizo a través de actos temibles y un obrar grande, de grandeza. ¿Sí? Y dice, y has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo por la eternidad. Versículo 24. Has establecido a tu pueblo Israel como el pueblo tuyo por la eternidad. Por eso, si nosotros somos parte de su pueblo, del Israel de Dios, ¿qué tenemos garantizada? La eternidad. Pero si somos pueblo de Él, si nos consideramos pueblo de Él, y debemos vivir conforme a su palabra. Y tú, oh Yahweh, has llegado a ser su Dios. Entonces la pregunta es, ¿Él es nuestro Dios? La respuesta es sí, si somos su pueblo. Ahora pues, Yahweh, Dios confirma para siempre. La promesa. ¿Sí? Para siempre, por la eternidad. La promesa o la palabra, porque literalmente dice la palabra, obviamente la palabra de Dios siempre será una promesa que Él cumpla, ¿sí? Dice acá, confirma para siempre, por la eternidad, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, y haz como tú has dicho. No solamente, vuelvo y digo, la palabra que se había declarado acerca de que él, David, iba a hacer todo para construir un templo y que ese templo iba a ser construido por su hijo, sino lo que iba a suceder en el futuro con su línea, con su simiente, de la cual vendría el Mashiach, nuestro Señor Yeshua. Amén. Entonces, él dice ahí, confirma la palabra, ¿sí? Que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, y haz como tú has dicho. Que tu nombre sea engrandecido eternamente. O sea, él tenía de verdad en su mente, yo creo que esa era la palabra favorita de él, ¿no? La grandeza, engrandecer, grande, engrandecimiento. Que tu nombre sea engrandecido, vuelve se usa la palabra, ¿sí? Engrandecido eternamente. Claro, si Dios es grande, entonces su nombre debe ser engrandecido, y no por un espacio de tiempo, sino por la eternidad, eternamente. Que tu nombre sea engrandecido eternamente, y que digan, Yahweh, Yahweh Tsebaot, Yahweh de ejércitos. Tsebaot es un título que se traduce como ejércitos, pero ese título debe entenderse así como de comando, ¿no? O sea, como el que comanda. El que está al frente de todos
los ejércitos, Ujú. el que tiene la autoridad sobre los ejércitos, el que tiene el comando, Ujú. el mando de todos los ejércitos. Entonces, hablamos de los ejércitos celestiales y de todo. Si nosotros nos ponemos a ver cuando miramos, por ejemplo, pues sin lugar a duda, en la actualidad el ejército más poderoso del mundo, y lo ha demostrado, que así es el de Estados Unidos, Claro. ¿sí? Con sus aviones, sus portaaviones, tiene el portaaviones más poderoso del mundo, el Gerald Ford, ¿sí? Es un portaavión, es el más avanzado de todos los portaaviones que existen en el mundo. Tiene un reactor nuclear que le da energía para decenas de años y Tremendo. tiene una capacidad operativa y tiene una tecnología que no lo tiene ningún otro. Y nos quedamos, de verdad, uno se queda como que, wow, o sea, yo creo que cualquier país que vea ese portaaviones llegar ahí a las costas, a sus costas, yo creo que tiene una capacidad increíble, eso tiene capacidad de llevar una eh, eh, cantidad de aviones de guerra, pero son muchísimos. Puede desplegar, pero cantidad de aviones de guerra y todo el armamento y lo sofisticado. Entonces yo me imagino que cualquier país que vea que ese portaaviones llega a sus costas, yo creo que entran en un miedo, en un temor, en una zozobra que ya... Ahora imagínense, amados hermanos, que todo este poder que exhibe el ser humano es nada frente al poder de un solo ángel. Uy, tremendo. Un solo ángel basta, Para acabar ¿sí? con todo. El Señor ordenó un ángel, uno solo, y fue y destruyó a todo el ejército de Asiria. Por ejemplo, cuando querían invadir a Israel con el rey Ezequías, que ahí dice que el rey Ezequías oró con el profeta Isaías, oraron a Dios y dice que Dios respondió, dice, y envió Uno. un ángel, un hito. Y ese solo ángel, ni siquiera un arcángel, Ujú. un ángel, dice que derrotó a todo el ejército asirio, el cual salió Huyendo. huyendo. Y el mismo rey que estaba asediando a Israel, dice que salió huyendo hacia su propio territorio, hacia su Ujú. propia región, y cuando llegó y entró al templo de su Dios, ahí estaban escondidos sus propios hijos, y del susto lo mataron. Mataron, sí. Imagínense eso, un solo. Entonces, y él, Yahweh, o sea, un solo ángel tiene un poder tal que todos los ejércitos reunidos del mundo con el mejor armamento del mundo puede ser destruido en cuestión De segundos. de instantes, de milésimas. ¡Pa! Ya, los destruyó. Uno solo. Y a Yahweh se le llama que él es Yahweh de los ejércitos, dando a entender que él es el que tiene el comando, el mando, la autoridad. Y dice allí, y que digan Yahweh de ejércitos, o de los ejércitos, Ujú. aunque pues literalmente es Yahweh Tsebaot, Yahweh de ejércitos, es el Dios de Israel. Imagínense, ¿quién es el Dios de Israel? Yahweh Tsebaot. Y que la casa de tu siervo David sea firme en presencia de ti. ¿Permanezca qué? Firme. ¿Cómo debemos permanecer en presencia de Dios? Firmes. Nosotros no nos podemos doblegar, amados hermanos. Nosotros no podemos titubear ni estar dudando. No, delante del Señor debemos permanecer firmes, firmes, firmes. Y por eso sigue diciendo allí que en presencia de Él permanecer firmes. Porque tú, Yahweh de ejércitos, Sebaot, Dios de Israel, has dado revelación al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Mire lo que dice, diciendo, has dado revelación a tu siervo, yo te edificaré casa. Es decir, en realidad no era David el que iba a construir, era Dios. O sea, el que estaba en el asunto es Dios. O sea, en realidad no era
David, no era No era Shelomó, Salomón. no era ninguno. Era cumpliéndose el propósito de Dios, porque Él es el que cumple su propósito a través de nosotros. Amén. Es Dios mismo cumpliendo su propósito a través de Yeshua, de nuestro Mashiach. Siempre es el Señor construyéndolo todo. Y por eso tenemos la certeza de saber que se está edificando una casa hasta el día de hoy. Como dice el apóstol Pedro, la cual casa somos nosotros. Ujú. Que sea llena siempre de ¿Ah? su presencia. Amén. Lo dice el apóstol Pedro, Qué ¿sí? La precioso. cual casa somos Somos nosotros. nosotros. Es que esa construcción todavía se está dando, Ujú. se sigue dando. Y el Señor preparó, el Eterno preparó lo mejor para construir esa casa. Por eso la piedra fundamental de esa casa es la mejor, que es nuestro Señor Yeshua. Preparó lo mejor, estamos construidos sobre lo mejor. Y por eso el Señor dice, yo te edificaré casa, ¿sí? Por eso tu siervo se ha atrevido desde su corazón Hacer a elevar súplica. esta oración ante ti, Ujú. Yahweh ¿sí? Dios. Mire cómo se ve él, ¿no? Por eso tu siervo, ¿cómo es? No rey, no el rey David, no. ¿Quién? Tu siervo se ha atrevido, Se ha atrevido. o sea, Ajá. he elevado una oración a Dios, eso es mucho atrevimiento, Le voy a porque hablar. me he atrevido A dirigirme a él. a orarle, a elevar una oración ante Él. Me he atrevido, de mi corazón ha salido una oración ante la presencia de Yahweh Tsebaot. A súplica. Yahweh Tsebaot ha llegado y de mi corazón, del corazón de tu siervo, sí, y esto ha sido un atrevimiento muy grande, que yo eleve oración a ti. O sea, él no llegaba, no, a ver, es que aquí soy yo soy el hijo, yo tengo derecho a orar y ahora voy a reclamar. No, ni siquiera voy a orar, voy a decretar. Y yo decreto ahora que se hace esto. Claro, mire Y las dos decreto posturas. lo otro. No, mire la postura Sí. de David. O sea, ¿Sí? Tu siervo se ha atrevido desde su corazón a hacer oración ante ti. ajá, hoy en día se decreta y David suplicaba. Ajá. Ahí está. Hacer esta oración, esta súplica, este ruego Mm. delante de ti, desde el corazón, Yahweh desde el Dios. corazón. Qué diferencia, ¿no? Por eso, amados hermanos, ¿cuál es el Dios que se predica hoy en los púlpitos? Eso es lo que le estoy diciendo, porque es lo que uno ve, es lo que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo así que le damos órdenes al Señor cuando realmente debemos ir? Mire, es de verdad, debemos ir con ruego, con súplica, Sí. ahí en esa, pidiendo, o sea, es como rogando al Señor, ruego, súplica. Por favor. ¿Sí? Sí, es lo Te que ruego. tenemos que hacer, pero sí hay No, una hoy se le realidad dan ahora. órdenes a Dios. Hoy se enseñan a darle órdenes, ¿no? Yo decreto que es así y punto. ¿Y por qué? Porque lo decreté. Claro, qué tremendo. ¿Mm? Entonces, miren la actitud. ¿Y por qué esta actitud del rey? Del rey David. ¿Por qué esta actitud? Porque él sabía quién era Dios. ¿Dios qué? Grande. Y por eso dice, tu siervo. He sido tan atrevido porque desde mi corazón he elevado una súplica, un ruego, una oración ante ti. Ahora pues, Adonai Yahweh, tú mismo eres Dios y tus palabras son verdad. Reales. Ujú. Verdad. ¿Cómo es la palabra de Dios? Verdad. Verdad. Es verdadera. La palabra verdadera. Nosotros tenemos esa ventaja de tener la palabra verdadera. Y has hablado a tu siervo este bien. Eres tú quien has hablado a tu siervo este bien. Y ahora empieza bendiciendo la casa de tu siervo para que esté eternamente en tu presencia. Qué precioso. Entonces, mire esto. ¿Qué pidió él? O sea, mire la bendición que pide. Ujú. No pide casa, carro, beca, auméntame el oro, la plata y todo lo que tenía. Yo di tantas toneladas de oro y de plata para esta obra, Devuélveme el entonces doble. devuélveme el doble. No. Ahora te ruego, Bendiga. ¿sí? Te ruego, ¿sí? Ahora Ujú. empieza por bendecir la casa de tu siervo. ¿Y cómo la va a bendecir? Para que esté eternamente en tu presencia. Ujú.
¿Cuál fue la petición? Ujú. Que tu siervo y su casa puedan permanecer eternamente en tu presencia. Para Esa siempre. debería ser la oración de nosotros todos los días. Que mi casa y yo podamos estar por la eternidad En su en tu presencia. presencia. Amén. Porque al decir por la eternidad en tu presencia, estamos anhelando estar eternamente con Él, delante de Él. Esa debería ser nuestra oración. Continuamente, que mi casa y yo, Señor, podamos estar eternamente en tu presencia. Mire que Él no le pide, dígame, por favor, ¿qué bienes y cuántas cosas le ha pedido materiales, hablando bienes materiales, ha pedido David en esta No, oración? nada. Y en la oración que vimos en los días de Shabbat anteriores, él no pide nada de esto. No. Él de hecho le dice, dale a mi hijo un corazón para que guarde tus mandamientos. Ujú. ¿Sí? Y por eso dice allí, para que esté eternamente en tu presencia. Eso es lo que él quería. Y por eso es que él dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Claro. Es que yo voy a estar en la presencia del Dios grande, del Dios inmenso, del soberano, del Dios que excede todo conocimiento. ¿Qué mejor y qué mayor privilegio que estar en su presencia? Y entonces él pide esta bendición. Te pido una bendición para mi casa, para la casa de tu siervo. Ujú. Pido esta bendición, por favor. Empieza, si me vas a bendecir, empieza bendiciéndome con esto, a mí y a mi casa, la casa de tu siervo, que podamos estar para siempre, por la eternidad, en tu presencia. Amén. 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 Qué petición tan gloriosa. Porque tú, oh Señor, oh Adonai, Yahweh, has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita por la eternidad. Observen que David pensaba mucho ¿en qué? La eternidad. En la eternidad. Claro. En su mente, Mm. él trascendía a este mundo, en su entendimiento. Él sabía que este cuerpo pertenecía a este mundo, era pasajero, era mortal. Pero él entendía que había una condición mayor espiritual, la cual él anhelaba y por eso pedía y todo lo relacionaba con la eternidad. Tú has hablado y con tu bendición, porque es por tu bendición, es decir, por tu adopción, Ujú. como tú nos has adoptado, la casa de tu siervo será bendita por la eternidad. Amén. Qué glorioso. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, logramos vislumbrar y entender con nuestro limitado entendimiento que tenemos quién es Dios y su grandeza, porque aunque tenemos un conocimiento y un entendimiento limitado, no significa que no podemos llegar a comprender algo de la grandeza de Dios. Ujú. David lo había comprendido. Nosotros lo podemos comprender. Cuando logramos comprender algo de la grandeza de Dios, esa grandeza gloriosa, esa grandeza poderosa, logramos entender algo de quién es Él en su grandeza, entonces nuestra visión de nosotros mismos cambia con respecto a Dios. Ya sabemos cómo acercarnos a Él, ya sabemos que dependemos es directamente de Él. Ujú. No llegamos con exigencias, con arrogancia, con altivez. No llegamos con una actitud demandante, como si Dios tuviera una deuda con nosotros. Más bien vamos a llegar siempre con un corazón tan De agradecido, súplica. Ujú. porque Él nos dé el privilegio de adorarle, De de dirigirnos a exaltarle, Él. de Ujú. orarle, de suplicarle, de Mm. rogarle, sentirnos tan honrados y privilegiados que Él nos permita hacer eso. Que de nuestro corazón pueda salir una oración de ruego y decirle, Adonai, Dios nuestro, aquí estoy delante de ti, Señor.
perdóname. Ten piedad de mí, por favor. Acuérdate de mí, Señor, porque soy polvo. De eso se trata, amados hermanos. Entonces, cuando logramos entender eso ya en nuestra mente, codificarlo acá, que ya queda aquí inscrito, entonces nuestro accionar, nuestro actuar va a ser coherente a eso. Entonces vamos a poder honrar a Dios en todo, Amén. guardando sus mandamientos, honrándole a Él con nuestros bienes, con todo. No vamos a buscar desafiarle, ni vamos a llegar arrogantes delante de Él, diciendo esta parte sí, esta parte no. Esto sí lo acepto, pero este de aquí, este mandamiento de aquí no. No. Vamos a dejar de ser tan altivos y tan arrogantes delante de Él. Amén. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, yo espero que estas enseñanzas de verdad nos estén abriendo el entendimiento. Amén. Y pidamos al Señor que nos abra el entendimiento siempre. Así que si esta enseñanza para ustedes ha sido de bendición, por favor, amados hermanos, les pido que le den me gusta al video de YouTube y lo compartan. Me gusta y lo compartan. Así, me gusta y comparten. ¿Ok? Este de YouTube, en el nombre del Señor. Si alguien ha llegado a nuestra transmisión por primera vez, por favor comuníquese con nosotros. ¿Cómo? Escribiéndonos a través del número de WhatsApp que aparece en su pantalla. WhatsApp nos escribe y nosotros vamos a estar en contacto con usted a la mayor brevedad posible. ¿Ok? No se les olvide que mañana tenemos nuestro servicio de Casa de Palabra virtual a las 8 de la mañana, hora de Colombia, para que todos ustedes entren y participen. ¿Sí? Es virtual, como lo dice su nombre, a través de un enlace entran, se conectan y pueden participar activamente a través de este espacio que tenemos allí. Y a las 10 de la mañana, nuestras escuelas sabáticas que tenemos para niños, adolescentes y jóvenes, 10 de la mañana. Y en la tarde ya nuestro servicio presencial, ¿ok? Nuestro servicio presencial allí listo, dispuesto para que todos estemos adorando, en el privilegio de adorar, de exaltar a nuestro Dios. 4:30 de la tarde aquí en la ciudad de Cali. Así que asistamos todos aquí en la ciudad de Cali, 4:30 de la tarde. Y en la ciudad de Tunja, en Boyacá, también tenemos una congregación, Palabra Verdadera, y allí la reunión presencial es a las 4 de la tarde, 4 de la tarde, ¿ok? Para que lo tengan presente allí en la ciudad de Tunja con la pastora Gloria Jimena Porras, ¿sí? Entonces, para que tengamos esto. No se olviden inscribirse a nuestras escuelas de formación ministerial, es FOMI, es completamente gratuito y ustedes tienen la oportunidad de profundizar en la palabra, de conocer más de Dios. ¿Quién es Él? Háganlo, amados hermanos, inscríbanse, ¿sí? No dejen pasar la oportunidad de estudiar, es completamente gratuito. Son nuestras escuelas, ¿ok? Y visiten nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra que nos regala en este inicio de Shabbat. Bueno, entonces quedémonos con mi casa y yo estemos siempre en tu presencia. Amén. Eternamente. Amén. Amén. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta palabra preciosa, por esta palabra que es un bálsamo para cada uno de nosotros. Gracias por este inicio de Shabbat. Gracias porque podemos unirnos a la súplica del rey David y decirte que nuestra casa y nosotros mismos estemos siempre en tu presencia por la eternidad, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque vamos aprendiendo quién tú eres, Señor. Gracias porque nos das esa oportunidad de saber quién eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Yeshua. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y amén. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta sus hogares y de poder a través de esta transmisión estar en unidad, en Ejad, siendo una nación única para el Señor. Así que no nos resta más que decirles a todos ustedes, Shalom.